Ustedes saben que últimamente yo estoy que no quiero ni siquiera hacer intro, así que de inmediato vamos con las noticias y los chismes del espectáculo turco. Bueno, señores, en las últimas temporadas los espectadores no están dejando pasar un detallito que se repite una y otra vez en las series turcas, y es las grandes diferencias de edades entre las parejas protagonistas. Y sí, otra vez volvió a estallar la polémica. Después de los comentarios que ya generaron parejas como Simay Barlas, Onur Tuna, Afra Sarayoglu, Kenan Girmisioğlu, Lishet Komer y Kerem Bürsin, incluso reciente Sila Turkoglu y Ibrahim Çelikol. Ahora el foco está puesto en una nueva dupla que encendió las redes. Merra Demir ya tiene nueva compañera de reparto en su próximo proyecto, una serie cuyo nombre en clave es Dalikan Lee, y la elegida ha sido nada más y nada menos que Mina Demirtaş, a quienes muchos recuerdan por su papel de Zeynep en Kızıl Goncalar. Ahora, ¿dónde está el problema según los fans? Mina Demirtaş tiene 17 años, mientras que Merra Demir tiene 27. Una diferencia de 10 años que ha hecho que las redes sociales exploten con críticas, debates y muchísimas opiniones divididas. Muchos espectadores consideran que este tipo de emparejamiento ya se está volviendo una costumbre incómoda en la industria, especialmente cuando las actrices son tan jóvenes. Otros, en cambio, defienden que se trata solamente de ficción, de actuación profesional. Lo cierto es que esta nueva pareja ya es el tema del momento, incluso antes de que la serie empiece a emitirse. Pero cuéntame, ¿crees que la diferencia de edad en las parejas de las series turcas ya se están pasando de la raya o piensas que se está exagerando demasiado? Şebnem Bozoklu, conocida por no morderse la lengua y hablar sin filtros, volvió a colocarse en el centro del mundo del espectáculo tras su reciente aparición en el programa Bu Gece İbrahim Selim. Durante la entrevista le hicieron una pregunta directa: ¿cuándo fue la última vez que te traicionaron? Y su respuesta encendió todas las alarmas. Sí, me traicionaron y todavía no lo he superado, pero jamás les diré de qué se trata ese puñal, dijo Şebnem, dejando a todos con la intriga total. Pero eso no fue todo, porque Bozoklu añadió que sacó de su vida a una persona cuya imagen pública no tiene nada que ver con quién es realmente, alguien que proyecta algo completamente distinto a su verdadera personalidad. Y claro, ahí empieza el caos. Las redes explotaron con teorías, nombres y suposiciones. ¿A quién se refería? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Alguien famoso? Todas las miradas terminaron apuntando a Eskit Mola, una de sus amigas más cercanas. Los periodistas no tardaron en preguntarle directamente si ella podía ser la persona de la que habló Şebnem. La respuesta de Eskit fue clara y directa: no lo creo, y cuando le preguntaron si había algún problema entre ellas, remató con un contundente: no pasó absolutamente nada. Con eso Eskit cerró el tema, al menos por ahora, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿quién es esa persona que decepcionó tanto a Şebnem Bozoklu? Pero cuéntame, ¿crees que Şebnem debería decir el nombre y acabar con el misterio, o hizo bien en guardárselo para ella? Murat Özçivit, uno de los actores mejor pagados y más comentados de los últimos años, volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por una serie, sino por sus declaraciones sobre el dinero. Es el actor que ha alcanzado la cima con proyectos como Kara Sevda, Kalıkuşu, Kuruluş Osman. Expresó su molestia por la cantidad de noticias que circulan en redes sobre sus ganancias y soltó una frase que desató el caos en redes: nunca he trabajado por dinero. Sí, esa frase fue suficiente para que X, anteriormente Twitter, lo hicieran polvo. Porque recordemos que antes del inicio de la 7ª temporada de Kuruluş Osman se armó tremendo revuelo cuando se filtró que Murat había pedido 4 millones de liras turcas por episodio. Según los rumores, la productora no aceptó esa cifra y las partes decidieron separarse. Resultado, Burak salió de la serie y Merve Yazıcıoğlu entró en su lugar. Tras dejar la televisión, Özçivit sorprendió a todos con algo totalmente nuevo en su carrera: un monólogo teatral en solitario llamado La chica más hermosa de Estambul, que dio mucho de qué hablar en el mundo del teatro. Pero eso no fue todo. Hace unas semanas se dijo que en un evento en Rusia fue proclamado rey y que habría ganado 20 millones de liras. Poco después salieron rumores de un contrato publicitario con una constructora por 45 millones de liras. Además, incluía el patrocinio de su obra teatral. Como si faltara algo más, también se habló de una colección de 10 autos de lujo, un garaje privado en Riva y un patrimonio automovilístico valorado en 4 millones de dólares. Con todo esto circulando, Murat finalmente explotó y dijo: no entiendo por qué los temas económicos siempre terminan en redes sociales. Nunca me he movido por dinero.
Lo único importante para mí es que me guste el proyecto y que sienta que encaje conmigo. No entiendo por qué siempre hacen noticias sobre el dinero. Sus palabras, lejos de calmar las aguas, avivaron aún más el debate. Pero cuéntame, ¿crees que Burak Özçivit tiene razón y se exagera demasiado con su dinero o piensas que con esas cifras es normal que la gente hable? Bueno, Doğukan Güngör, actor desde hace 4 temporadas, que le da vida al personaje de Fatih en la serie Sorbete de Arándanos, estuvo en el centro de la polémica tras una operación contra sustancias ilícitas que involucra a varias figuras conocidas. El joven actor fue arrestado hace unos días y tras declarar ante la fiscalía, quedó en libertad sin medidas judiciales adicionales, ya que no tenía prohibición de salir del país. Después de su liberación, Doğukan optó por guardar silencio absoluto y no hacer ningún tipo de declaración pública sobre el proceso hasta ahora. Su primera reacción llegó a través de Instagram. Lejos de un comunicado o aclaración, el actor compartió simplemente una foto de un paisaje sin texto, sin explicación y sin referencia a la investigación en curso. Como era de esperarse, este gesto no pasó desapercibido. Muchos interpretaron la publicación como una forma de mantener la calma y evitar polémicas, mientras que otros se preguntan si más adelante habrá alguna declaración o seguirá manteniendo ese perfil bajo. Por ahora, Doğukan Güngör prefiere el silencio y su misteriosa publicación ya dio de qué hablar en redes. Pero cuéntame, ¿crees que hizo bien en no dar explicaciones y expresarlo solo con una imagen o piensas que debería aclarar la situación públicamente? Bueno, el nombre de Can Yaman se convirtió en tendencia tras salir a la luz que el famoso actor fue detenido durante una gran operación antisustancias ilícitas llevada a cabo en Estambul. Según la información difundida por el periodista Burak Doğan, la Fiscalía General de Estambul ordenó una serie de redadas simultáneas en locales nocturnos, entre ellos lugares muy conocidos como Bebek Hotel, Klein Phoenix, además de otros 7 establecimientos. Durante estas inspecciones nocturnas, Can Yaman fue detenido, tal y como confirmó el propio periodista en su cuenta de X, señalando que el actor se encontraba en uno de los locales intervenidos. En la misma operación también fueron detenidos varias figuras conocidas. Además, el propietario y la responsable del local, Klein Phoenix, también fueron puestos bajo custodia policial. Durante los registros, las autoridades informan el hallazgo de sustancias prohibidas, entre ellas líquidos sospechosos, restos de sustancias, cocaína, marihuana, pastillas, balanzas de precisión y municiones. En un comunicado oficial, la Fiscalía indicó que la investigación se centra en posibles delitos como posesión de drogas para consumo, facilitar el uso de sustancias ilegales y otros cargos relacionados con actividades ilícitas dentro de los locales inspeccionados. Por el momento, el caso sigue bajo investigación y no se ha emitido una declaración pública por parte de Can Yaman, pero ya le dieron libertad. Así que a sus fanáticos que no se preocupen. Pero cuéntame, ¿crees que estas detenciones cambiarán la imagen de algunos famosos o piensas que hay que esperar que la justicia aclare todo antes de juzgar? Neslihan Atagül volvió a hacer tendencia y esta vez no por una serie, sino por una confesión que dejó a muchos con la cara de... La actriz fue invitada al programa de Ibrahim Selin y contó con todo lujo de detalle cómo conquistó a su esposo Kadir Doğulu, pero nadie esperaba lo que venía después. Neslihan Atagül y Kadir Doğulu son una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Se conocieron en el set de Fatih Habercet. Su amistad se convirtió en amor en el 2016, se casaron en marzo del año pasado, coronaron su historia con la llegada de su primera hija, Aziz. Hasta ahora la versión más conocida era el amor a primera vista. En una entrevista anterior, Neslihan había dicho que Kadir se enamoró de ella desde el primer momento, mientras que ella fue cayendo poco a poco. Y el propio Kadir había contado una escena casi de película. Vi unos ojos mirándome entre las hojas en el set y pregunté ¿quién es ella? El productor me dijo tu compañera. Todo muy romántico hasta que llegó la nueva versión. En una reciente entrevista, Neslihan soltó la bomba. Me enteré a qué gimnasio iba Kadir y me apunté al mismo. A propósito lo ignoraba, a veces le decía hola, ¿qué tal? Y seguía, no hablaba con él intencionalmente. Sí, así tal cual, estrategia pura. Las redes sociales explotaron al instante, muchos recordaron la historia de amor a primera vista de Kadir y empezaron a preguntarse, entonces, ¿fue real? ¿Quién dice la verdad? ¿Romance espontáneo o conquista bien calculada? En X, anteriormente Twitter, los comentarios no tardaron en llegar y el debate se volvió tendencia viral en cuestión de horas. Pero cuéntame si crees que estas dos versiones se contradicen o simplemente
cada uno vivió la historia desde su punto de vista. Amor a primera vista o plan maestro de Nestlé. Handel Shell vuelve a hacer noticia y esta vez por abrir la cartera sin miedo. La actriz, que suele estar en el centro de atención por su estilo de vida y sus lujosos gustos, acaba de sumar otro capricho millonario a la lista. ¿Te acuerdas del look dorado que compartió en Año Nuevo, que se habló durante días? Pues aunque el conjunto era espectacular, el verdadero protagonista estaba en su muñeca. Sí, el reloj. Días después de esas fotos, por fin salió a la luz el dato que todos querían saber y el precio dejó a más de uno con la boca abierta. Según el medio Patronal L'Art du Jancy, el reloj que llevaba Handel Shell es de la exclusiva marca Cartier y su valor es nada más y nada menos que 1.600.000 liras turcas, o sea, lujo nivel máximo. Ahora, no es ninguna sorpresa ya que Handel está acostumbrada a este tipo de piezas, aunque su actuación a veces genere debate, todo lo que hace, publica o viste se convierte automáticamente en tendencia, cada paso suyo es noticia. El 31 de diciembre, Handel decidió recibir el año nuevo en casa, rodeada de amigos. Las fotos de esa noche explotaron en redes y ahora entendemos por qué. No solo celebraban el fin de año, también lucía un reloj que cuesta lo que muchos pisos. Pero cuéntame, ¿te parece exagerado gastar tanto en un reloj o crees que si puede y le gusta, está perfecto darse ese lujo? Y cuéntame si lo comprarías si tuvieras ese dinero. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sin antes, claro, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción y nos estaremos viendo en otro próximo. Les quiero mucho, bye bye. Hasta la próxima.